Hoy, yo sé que Daniel 2 es un libro que normalmente estudiamos, un capítulo que estudiamos y que muchos de nosotros lo conocemos ya hasta de memoria, pero seguro hacia el final vamos a aprender un par de cosas que son bastante importantes para lo que queremos. Así que sí, como dije, el esqueleto de la profecía, Daniel, ese es el esqueleto, vamos a ir después construyendo sobre este esqueleto las partes. Hay varios aspectos, como ya le dije, que son nuevos en esta profecía, que seguramente nos van a ayudar a entender el resto de lo que estudiamos, de lo que estudiamos. Generalmente pasamos por alto cuando estudiamos Daniel 2 los primeros versículos. Pero hay una trama que ocurre antes de que aparezca la famosa imagen que tenemos en Daniel 2. Por eso vamos a estudiar esos primeros versículos también de manera rápida. Vamos entonces allí a Daniel. Y quiero que comencemos en Daniel 2, el versículo 1. Creo que lo puse aquí mal. Sí. Daniel 2, versículo 1. Y quiero decirles que bueno, primero comenzamos con el versículo 29. Creo que está allí. Cuando el rey se acostó, el rey, ¿cómo se llamaba el rey del reino allí? No sé si lo recuerdan. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Para muchos es complicado la pronunciación, pero Don Nabucco. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y cuando el rey se acostó estaba pensando seguramente en el futuro de lo que iba a ser su reino. ¿Sí? Eso se acostó pensando en eso. ¿Qué dice Daniel 2:29? Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revelara los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces estaba allí acostado en la cama, pensando en lo que iba a pasar en el futuro. Seguramente muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. A mí me pasa seguido, a todos nos pasa seguido, que estamos en la cama en la noche pensando en lo que nos depara el futuro. Y desde aquí ya vienen las primeras lecciones, ¿sí? Esto mismo ya le pasó a Nabucodonosor, así que de Nabucodonosor vamos a aprender. Pero vemos que Dios leyó el pensamiento, o sea, Dios lee nuestros pensamientos. Cuando estamos acostados, tal vez allí en la noche, pensando en eso que nos atribuye, en eso complicado, en eso también bueno, Dios está leyendo allí los pensamientos. ¿Y cómo sabemos que Dios lee los pensamientos? Cuando ustedes leen allí el versículo 1 de Daniel 2, dice allí, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Entonces, Dios le dice a Nabucodonosor, ¿estás pensando en el futuro de tu reino? Te voy a dar un sueño para responder lo que tú quieres saber. Básicamente, él sabía lo que estaba pensando, entonces lo que le dice, te voy a dar un sueño para responder a lo que tú quieres saber. Y Dios da entonces un sueño para que sepa qué es lo que va a ocurrir allí en el futuro. Pero ahora algo importante sucede. ¿Quién le revela el sueño? El que le revela el sueño, básicamente, más bien Dios, que le revela el sueño, se lo hace olvidar. ¿Sí? El mismo que se lo reveló, hizo que se lo olvidara. Y entonces cuando despertó, dice Daniel 2:3, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Interesante, Dios da un sueño, pero Dios también se lo oculta. Pero todo tiene un objetivo. Nosotros pensaríamos, no, esto fue porque Nabucodonosor era descuidado. No, todo tiene un objetivo. Dios le da el sueño, pero Dios mismo también se lo oculta. Razón, pregunta, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios se lo oculta? Será un ¿Alguien? plan de Dios. Exacto, es un plan allí de Dios. Hay una razón, hay una razón. Dios sabía que el rey iba a llamar a los charlatanes allí del reino, seguramente a los astrólogos, a los caldeos. Él sabía que iba a llamar a los charlatanes para que le hablaran del sueño. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Qué es el versículo 2 del capítulo 2? Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces Dios sabía que esto iba a pasar. Él iba a desenmascarar básicamente la mentira. No sé, no es así como, digamos, uno puede conocer el futuro a través de astrólogos, a través de adivinadores, pero bastantes, o a veces nosotros hasta lo creemos. Hay un libro que les recomiendo, se llama El encanto de la superstición. A veces nosotros decimos, no, yo soy muy creyente, pero ¿quién no por curiosidad ha abierto el periódico y de repente lee el horóscopo? ¿Cierto? Y dice, no, eso de pronto me puede pasar, ¿sí? Y a veces decimos, no, yo soy adventista de toda la vida, pero todos en algún momento sufrimos de ese tipo de supersticiones.
Pero ese no es el propósito de Dios. Dios no puede, nadie puede conocer el futuro como lo conoce Dios. Así que Dios tenía un propósito al revelar eso. Los astrólogos y adivinos le dijeron al rey que le dijeron, lo que tú pides es difícil. Es que imagínense lo que le estaba pidiendo. Revélame un sueño que tuviste allí en tu cama que se te olvidó. Bastante complicado. Eso lo dice Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Interesante. No hay un hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces, después en el versículo 11 también dicen algo bastante interesante. Dice, ¿qué dice el versículo 11? Ahí para que lo lean ustedes. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Interesante, dice, yo voy a transliterar allí, hay una versión interesante que dice así, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo, grábense esta palabra, salvo los dioses cuya morada no es con la ¿qué? Con la carne. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dioses de los paganos y el Dios del cielo? Mire, ajá. Que no escuchan, tienen oídos, pero no. Sí, pues esa es la principal diferencia, ¿no? Es decir, esos dioses ni siquiera existen. Pero una de las diferencias que se creía cuando ustedes estudian las culturas viejas allí, las diferencias es que entre los dioses paganos ocultan lo que va a pasar, ¿sí? Aquí ustedes se dan cuenta. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declararlo al rey. Lo ocultan, ¿cierto? Normalmente cuando ellos hablan, por eso se llaman las ciencias ocultas, ¿sí? A veces lo que se le pide lo ocultan, ¿sí? Es decir, lo ocultan allí. Pero Dios es diferente. El Dios de la Biblia revela. Por eso Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. De hecho, la profecía del libro de Apocalipsis comienza diciendo es la revelación de Cristo. Es decir, Cristo quiere mostrarse a nosotros como lo vimos la pasada noche, ¿cierto? Él quiere revelarse a nosotros. En cambio, los dioses paganos ocultan. Este verso, de hecho, el que acabamos de leer, tiene palabras parecidas a otro texto. Esa parte que dice, dioses cuya morada no es con la carne. Me hace recordar Juan 1:14. No sé si ustedes lo tienen por allí, alguien que lo quiera leer. Juan 1:14, en relación a dioses cuya morada no es con la carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Amén. Dice, aquel Verbo, o sea, el Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Los dioses de los humanos, esos dioses paganos, no habitan con la carne, dense cuenta. Normalmente cuando nosotros hablamos de la mitología griega, todos esos dioses ¿dónde habitan? Por allá en el Olimpo, pero Jesús, el Dios, el Verbo hecho carne, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios de la Biblia habitó entre los hombres y dice, y vimos su gloria. Definitivamente Dios es un Dios que quiere revelar. Eso es lo que quiere. Ya vimos los primeros versículos y en los primeros versículos nos damos cuenta que Dios es el Dios que quiere revelar, un Dios que quiere mostrar, un Dios que nunca oculta nada de lo que pasa. Ahora, el rey enojado dice que va a mandar a matar a todos los adivinos porque no están hablando la verdad. Así que es cuando llegamos a los versículos 12 y 13. Primero el 12, bueno, esos dos versículos, 12 y 13. ¿Quién quiere leerlos? Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Está Satanás, basado en lo que acabamos de leer. Matar a Daniel. Matar, la muerte de Daniel y sus amigos. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué razón? Alguno pensaría, ¿por qué razón quisiera matarlos? ¿O querría matarlos? Porque ellos eran los que estaban dando testimonio del Dios. Exacto, ¿recuerdan lo que había pasado precisamente en el capítulo 1? Habían demostrado que ya habían sido leales a Dios. De hecho, habían sido leales a Dios en la dieta, en varias cosas. No permitieron que la cultura los afectara.
Sí, cambiaron sus nombres, pero los que lo cambiaron fueron los babilonios, pero su carácter no cambió, su comida y su dieta no fueron cambiados, se mantuvieron incólumes en el momento de la prueba. Por esa razón, entonces Satanás dice, bueno, estos van a ser un problema en el futuro, y cuando encuentra el primer momento, entonces trata de matarlos. Entonces dice, voy a dar un edicto para que los maten. Los soldados del rey entonces buscan a los astrólogos, encantadores, a los demás que están allí. Entre ellos estaba Daniel. Daniel. Daniel era uno de los sabios del reino. Había llegado en el año, esta primera profecía, había llegado Daniel en el año 605 más o menos, con la primera deportación del pueblo de Israel. Se estaba cumpliendo una profecía que ahorita más tarde de pronto hablaremos, la profecía de Jeremías. Jeremías, inmediatamente, el profeta inmediatamente antes de Daniel, había profetizado que Israel iba a ser cautivo durante 70 años. Y esto quiero recalcarlo. 70 años es muy diferente a las 70 semanas. A veces las confundimos. 70 años era lo que había decretado el rey, que Babilonia iba a tener cautivo al pueblo de Israel. Así que en este momento, Daniel había llegado allí como uno de los sabios. De hecho, era un príncipe, era de la tribu. ¿De qué tribu era Daniel? ¿Alguien sabe? De la tribu de Judá. Y quiero decirles algo interesante. De la tribu de Judá, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes venían? Jesús. Bueno, además de Jesús, ¿cierto? Venían los reyes. María. Jesús. María y algo que encontré, y perdón José. que te interrumpa, María y José. Pero José en la Biblia no es el padre directo de Jesús, exacto. Pero María sí, o sea que cuando dice el linaje de Jesús viene de él y ponen al papá de primeras, no, María también venía de esa descendencia. También venía de la descendencia allí de la tribu de Judá. La tribu de Judá siempre se caracterizó por tener reyes. En algún momento de repente podremos tener una sesión donde hablemos, los 144,000 se dividen en 12 tribus al final de la historia. Y cada uno de nosotros va a tener que identificarse con un carácter, ¿sí? Por ejemplo, la de la tribu de Judá eran líderes, ¿sí? Por eso encontramos allí. Entonces, Daniel de la tribu de Judá, además, era parte de los príncipes de Israel, había sido llevado deportado dentro de las primeras deportaciones porque eran los más valiosos. Y estando allí, entonces, él había llegado como un sabio al reino. De hecho, conocía bastantes lenguas Daniel, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta. Él pasa de reino a reino y conocía las lenguas. Por ejemplo, conocía el arameo, el idioma que hablaban los israelitas, pero también el hebreo, ¿sí? Allí también lo conocía. Y conocía las lenguas caldeas, ¿sí? Entonces, interesante, Daniel era bastante estudiado y a él le llega entonces la noticia, vamos a matar allí a todos los astrólogos, encantadores, adivinos y sabios del reino. Y él dice, bueno, Daniel en el momento en que llega, ¿por qué tan acelerada esa noticia? ¿Por qué tan rápido? Denme un tiempo para mirar el horóscopo, dijo Daniel. No. ¿Cierto que no? Daniel dijo, denme un tiempo y lo que voy a hacer primero, ¿qué es? Orar. Orar. Entonces voy a consultarle al Dios cuya morada no está con la carne, pero que va a venir y se va a hacer hombre. Voy a consultarlo. Y Daniel 2, versículos 17 y 18 nos habla de cuando lo consultó. 17 y 18 dice así. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí definitivamente, no sé si se dieron cuenta, pero hay algo bastante interesante. Hay un juego como si fuera un juego en donde alguien ataca primero y otro responde, ¿sí? En este caso tenemos un conflicto entre el bien y el mal. Dios allí es el que está respondiendo. Ahora, Dios sabe lo que el rey está pensando. Dios da un sueño para revelar lo que el rey quiere saber. Dios oculta el sueño para desenmascarar a los astrólogos y divinos, y entonces Satanás dice, bueno, ya tú hiciste tu jugada, tú desenmascaraste a mi gente. Ahora yo voy a obrar para matar a esos muchachos con los magos de Babilonia. Ahora Dios dice, así no va a ser porque Daniel ha orado. Y yo le revelé a él la interpretación para que el rey sepa
que hay un Dios que está en el cielo y que revela los misterios. El punto importante es que Dios tiene el control. Es como un partido de fútbol. Ultimate, ¿les gusta a algunos de ustedes? ¿No? Un partido, siempre dos equipos, ¿sí? Pero a ustedes les gustaría participar en un partido en donde ustedes ya supieran las jugadas del rival. Seguramente sí. Bueno, o perdería el sentido para el juego. Pero lo que está pasando para nosotros es que Dios ya conoce las jugadas del partido, ¿sí? Ya conoce al contrincante y ya sabe qué jugadas va a hacer. Eso es lo que está pasando. Este partido ya fue ganado. ¿Cuándo fue ganado? Lo hablamos también la noche anterior, o hace 2 noches. Lo hablamos allí cuando en la cruz del Calvario fue ganado este juego, ¿sí? Ya se ganó allí. Nada que hacer. El partido está ganado. Lo que está buscando Dios es meter a las suficientes personas de parte de su equipo. Ahora, depende de nosotros si aceptamos entrar a un equipo donde el juego ya está ganado o preferimos dejarnos engañar por lo que Satanás hace. Ahora, nosotros digamos que veo caras y a veces veo caras y yo también lo pienso, ¿no? A veces pensamos, bueno, pero si es tan fácil, el juego ya está ganado, pero la pregunta es para nosotros, si el juego ya está ganado y si es tan sencillo como pareciera que a veces lo vemos, porque de todas maneras a veces jugamos en el bando contrario, ¿sí? Sabiendo que vamos a perder. Bueno, la naturaleza del ser humano que puede ser cambiada cuando Jesús entra en nuestras vidas. Entonces, Dios tiene el control, el partido de fútbol ya está ganado, pero Satanás entonces lo que hace, miren lo que hace, Satanás intenta adivinar, en cambio Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Satanás hace su jugada tratando de ver cómo contrarrestar, pero Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios conoce el fin desde el principio y por lo tanto es capaz de revelar y guiar la historia al fin que Él ha establecido. En vez de morir los jóvenes, entonces, después de todo esto, llegaron a ser gobernantes en el reino más grande de la historia. Mala jugada de Satanás, definitivamente. ¿Por qué? Quiso hacer algo malo, pero le salió, como decimos aquí en Colombia, el tiro por la culata, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Mala jugada allí de Satanás. Porque dice allí, Daniel 2, 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia también a quienes, a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba también en la corte del rey. Satanás quería matarlos, pero como se dejaron usar, los puso allí por mucho tiempo. O sea, esto también nos da una lección a nosotros. Dios quiere usarnos y quiere ponernos en los más altos puestos, quiere darnos lo que necesitamos, pero su mayor objetivo, el mayor objetivo de Dios es salvarnos. De hecho, Daniel estuvo en esa corte, y no solo en esa corte, sino en las cortes sucesivas de otros reinos, durante 70 años allí gobernando y representando al Dios del cielo. ¿Quién ganó al final? Dios. Dios. ¿Quién controla la historia? Dios. O sea que la profecía no me está mostrando tanto fechas. Básicamente lo que la profecía, la primera lección que la profecía quiere darme es que Dios tiene el control de todo. Si Dios tiene el control del universo que es tan complicado, si tiene el control de la historia que es tan complicada, ¿cómo no va a poder tener el control de tu vida? Esa es la primera cosa que deberíamos pensar. Ahora sí, entonces hablamos del sueño, ¿sí? El sueño. Daniel llega a donde está el rey después de que ora y dice, bueno, ya le pedí al Señor, el Señor me lo ha revelado. Dice, ya tengo el sueño y también su interpretación. Por eso lo dice Daniel 2:31, alguien que quiera leerlo. Tu rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces Daniel dice al rey, sí, tú tuviste un sueño y en el sueño veías una ¿qué? Gran imagen. ¿Será que esto es casualidad que al final del tiempo, allí, en los tiempos que vivimos y pronto pasará, se va a levantar una imagen? Ajá. No es casualidad, ¿no? Y va De a ser hecho, terrible.
Esta misma imagen es la que va a causar bastantes problemas. Pero ¿qué dice? Que se levantó una imagen, entonces él dijo, tú veías una imagen, ¿sí? Ahora, de que la imagen que hizo, la imagen, de hecho, el rey se le muestra este sueño y el rey más adelante en el capítulo 3, ¿cierto? En el capítulo 3 y 4, perdón, quiere levantar una imagen toda completamente de oro, ¿sí? Porque el rey era bastante orgulloso. Lo vamos a ver también más adelante. Ahora entonces Nabucodonosor dice, bueno, Daniel sí es capaz, ¿sí? Dios sí es capaz, pero es Dios a través de Daniel que está actuando. Discierne que el Dios de Daniel es superior a sus dioses y a su religión. De hecho, en el capítulo 3, Nabucodonosor discierne, ¿cierto? Que el Dios de Daniel es superior a todos los dioses, al momento en que le revela eso que nadie había podido revelar, y que su religión también era importante. Como dije, de hecho, en el capítulo 3, Nabucodonosor aprende mucho más de Dios, y en el capítulo 4, Nabucodonosor se convierte. Interesante. Miren, aquí llegó Daniel al reino, y en ese momento, después de que llega al reino, después de que se deja usar de parte de Dios, entonces ahora tiene una victoria, y la victoria tiene que ver con al menos un alma. Ganó un alma para Dios, complicada un alma orgullosa como cualquiera de nosotros. Yo quiero decir que Nabucodonosor era mucho más orgulloso que cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero todos pueden ser moldeados si permiten que Dios haga su parte en nuestras vidas. Ahora, ¿ustedes conocen cuáles son los métodos de estudio de la profecía? Es decir, hay 3 ramas para estudiar la profecía, 3 métodos básicos. ¿Alguno lo conoce? Bueno, básicos no, 3 métodos que no son, digamos, no son, son contrarios unos a otros, ¿sí? Solo hay un método correcto, pero hay 3 métodos para estudiar la profecía. Durante mucho tiempo los cristianos han dicho que de estas maneras se interpretan. ¿Saben cuáles son esos métodos? No. Estoicismo. Uno de Sé ellos uno es el que es historismo. Ajá. ¿Sí? ya lo dijo su papá. Ah, ok. Son 3, miren. Es fácil. El método preterista. Se les viene a la cabeza allí algo cuando hablamos de preteristas? ¿Qué se les viene a la cabeza? Que después de que ha sucedido. No. Se cuenta, ¿no? ¿Qué es el pretérito? El Pretérito tiempo pretérito. es pasado. El pasado del pasado. El pretérito es el pasado del pasado. Lo que dicen los preteristas es que la interpretación de la profecía está toda en el pasado. Eso dicen los preteristas, ¿sí? Ahora, si hay una interpretación preterista, ¿cuál sería el otro, digamos, lo contrario? Futurista. El futurista. El futurista dice que todo está en el futuro, Presente. ¿sí? Entonces, Del futuro. Del futuro. hoy en día las iglesias cristianas nos dicen que o todo está en el pasado, ya se cumplió, o todo está en el futuro. Pero nuestra interpretación de la profecía, basada en la Biblia misma, no tiene que ver con ninguna de esas 2 ramas. Nuestra interpretación de la profecía es, como dijo hace un momento Daniel, es el historicismo, ¿sí? El historicismo me dice lo siguiente, grábense esto porque esto es bastante importante. Miren, recientemente, por no comprender esto, muchas personas cambian y tratan de darle otra explicación a las profecías, incluso dentro de la iglesia adventista he escuchado, ¿sí? Miren, ¿qué quiere decir el historicismo? El historicismo dice, las profecías comienzan en el día en que el profeta escribió. ¿Daniel escribió en qué años más o menos? 600. 605, ya dijimos, eso, muy bien. 605, en el año 605 comenzó la profecía de Daniel. Eso quiere decir, las profecías comienzan en el día en que el profeta escribió. Ahora, viene una secuencia de eventos uno tras otro sin interrupción, ¿sí? Comienza con el profeta Daniel, ¿sí? Y viene una secuencia de eventos a través de la historia que no tienen interrupción y culminan con el reino de Cristo, ¿sí? Eso quiere decir que lo que dice el historicismo es que hubo parte en el pasado, en el momento que comenzó el profeta, se sigue desarrollando a través de la historia y termina ¿en dónde? Con el reino de Cristo. O sea que hay un antes, un presente y un después. Lo decía Apocalipsis, ¿sí? Yo soy el que ha existido, existe y existirá.
¿Sí? Interesante. Eso es la manera que la misma Biblia nos dice cómo se debe cómo se debe estudiar la historia. Ahora, con el método de historicismo se sabe dónde comienza la profecía y dónde termina, y los eventos que hay en el medio de manera ordenada. Daniel 2 es el ejemplo clásico, aunque Daniel 2 no tiene todos los detalles de manera clara, porque dijimos que Daniel 2 era ¿qué? Un esqueleto. Ese esqueleto, vamos más adelante a ponerle algunos elementos. Hablemos de la secuencia de Daniel 2. Daniel 2, de los versículos 32 al 35, leámoslo. Leámoslos. Vamos a encontrar la secuencia, ¿sí? De Lucho. Dice, la cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los mulos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego, el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca se derrumbó. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Perfecto. Entonces, encontramos algunos de los, digámoslo así, vamos moviéndonos en la estatua de arriba hacia abajo, pero no hay una interrupción, ¿sí se dieron cuenta? Tenemos la cabeza de ¿qué material? Oro. Oro. Tenemos el pecho y los brazos de, Plata. el vientre de, Bronce, Bronce. las piernas de, hierro, Hierro y barro. Hierro. y los pies de, no, ¿las piernas de qué? hierro y barro cocido. ¿Las piernas de qué? Piernas de Hierro. hierro. Hierro solo. De hierro Hierro. solamente. Hierro. ¿Y los pies de? De hierro y barro. Hierro y barro. ¿Ahí se acaba? La estatua. No. ¿Qué sigue después? La roca. Una roca cae. Piedra. Una roca y después de la roca, Todo queda en pedazos. no, después de La la roca es roca Una hay montaña. Un monte. una montaña, chévere. Eso es lo que a veces, mire, hace tanto tiempo que venimos siguiendo esta profecía que a veces se nos olvidan esos detalles tan importantes. De hecho, son los más importantes. Entonces, la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido, la roca que viene y un monte. Un monte. La roca y el monte son lo más importante. Nos movimos desde el tiempo de Daniel, vamos a darnos cuenta, hasta cuando Cristo establezca su reino, de manera ininterrumpida, uno tras otro, sin interrupción. Daniel no solamente recibió y dio el sueño, sino que también dio su interpretación. Ahora, vamos a la interpretación, ¿cierto? En el versículo 37, demuestra, antes de ir al versículo 37, vuelvo a repetir que lo que la profecía de Daniel nos está demostrando, y de hecho todo el libro de Daniel, vamos a encontrar algo fascinante la siguiente vez en el libro de Daniel, pero el libro de Daniel nos muestra que Dios está al control, ya lo dijimos, de la historia, ¿no? Dense cuenta, en el capítulo 1, ¿cómo está el control en el capítulo 1? En Babilonia hay unos cautivos, pero porque Dios lo determinó así. ¿Recuerdan? La profecía de los 70 años decía que iban a comenzar su cautiverio en el año 605 y se cumplió de manera exacta, porque Dios tenía el control. En el capítulo 2, Nabucodonosor rey, porque Dios lo puso en el trono. Ustedes dicen, por ejemplo, ¿será que hoy Trump está allí en los Estados Unidos es porque él fue solo el que se puso allí? No. No. No, ¿cierto? Allí en Venezuela. ¿Será que allí el presidente de Venezuela es porque él se puso allí solo? No. No. No, nunca. Nosotros podríamos incluso pensarlo porque pues tantas barbaridades que cometen, ¿no? Pero Dios todo lo que ha puesto lo tiene bajo control y puso a Nabucodonosor por rey porque así lo designó él. Capítulo 3, el rey quiere quemar a los jóvenes, ¿lo recuerdan? Sí. Pero ¿qué Sí. pasa? Jesús entró en el horno mismo de fuego y los salvó. ¿Dios tenía el control? Sí. No tenía. Capítulo 5, la mano en la pared donde dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado a falto, será dado a los medos y los persas. Pero, ¿tenía Dios controlado también el mundo allí? ¿Sí? ¿Ya sabía desde con anterioridad que el reino iba a ser dado a los?
medos y los persas. Capítulo 6, allí en el foso de los leones, también cerraron, ¿cierto? Dios tenía el control. Y capítulo 7, ese cuerno pequeño que quiere hacer lo que quiere, pero al final, ¿qué? Dios lo va a juzgar. Así que Dios tiene el control. Leyendo eso, en la interpretación, el versículo 37 de Daniel nos da allí la interpretación de la cabeza de oro. La cabeza de oro. Versículo 37 y 38. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, Dios. fuerza. Sí, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Me llama la atención que dice allí que donde quiera que habitan hijos, ¿se acuerdan que hablamos también la última vez que si Dios cuando trata de decir que tiene el dominio completo del mundo, se refiere a los hombres, a las bestias, a las aves del campo? Allí está diciendo, el Dios es el que tiene el control. Pero interesante, le dice, tú eres esa cabeza de oro. Ahora, porque Nabucodonosor estaba ¿dónde? En el trono que Dios lo permitió y se lo quitó en el capítulo 4. Ahora, tú eres esa cabeza de oro, no Nabucodonosor, ¿sí? ¿Por qué sabemos que no Nabucodonosor? O sea, ¿quién es la cabeza de oro? ¿Nabucodonosor o el reino de Nabucodonosor? El imperio babilónico. El imperio de... ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Eso quiere decir que el actual, la cabeza de oro es un reino, porque el siguiente también es un Otro reino. Entonces, ¿dónde comienza la profecía? Según lo que acabamos de ver, según lo que dijimos al principio también. ¿Dónde está comenzando la profecía? Ahí en el 600. Babilonia. Exacto, en los días en que Daniel dio la profecía. En los días de Babilonia, por eso en el año 605. ¿Saben que he encontrado una interpretación allí cercana a la iglesia, ¿cierto? Que dice que Babilonia comienza desde mucho más antes, desde Nimrod. Sí. Respuesta a ellos, ¿por qué no? Porque es cuando el profeta da la profecía. ¿Sí se dan cuenta? Por eso comienza en el año 605. Nimrod mucho tiempo antes no puede comenzar. Es en el año 605 basado en esas reglas de interpretación de la profecía. Entonces, en los días de Babilonia, cuando Daniel vivía allí, entonces es el punto de comienzo de esta cadena profética. ¿Sí? El punto de comienzo es ¿cuándo? Los días de Babilonia. ¿Sí? Después dice Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Ahora, detallen los metales. Todos, primero que todo, hasta antes de los pies, todos son ¿qué? Metales. Metales puros. Preciosos, sí. Hay algo diferente en el último, metal y barro, ¿sí? Pero todos son metales. Ahora, ¿notaron algo más interesante en los metales? ¿Qué va pasando con los metales una vez van bajando? Se va degradando. Se va degradando, ¿cierto? Cada vez tienen menos Valor. pero también cada vez parecen ser como más fuertes. El oro es un metal de mucho valor, pero el oro es fácil de doblarse. Es maleable. Es maleable, es fácil de usarse. Así que va perdiendo su valor, pero va siendo cada vez un poco más rústico, puede ser. Es la palabra que podemos decir. Entonces, pero, ¿qué quiere decir eso? Que la historia también es así. ¿Sí? ¿Cómo es la historia? La situación va a mejorar, nos está diciendo aquí. No. No, la situación cada vez va a ser más complicada. Esto, quiero decirles, no lo arregla nadie, ni porque usted salga a marchar. ¿Sí? No lo va a arreglar. ¿Sí? Y bueno, a veces nosotros como adventistas incluso nos gusta participar en ese tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que digámoslo así, Nuestra voz. sí, alzar nuestra voz. En algún momento cuando a Jesús le pegaron, él dijo, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Eso es interesante. Dijo, pero tampoco se puede decirle también a pegarle. Eso no, esa no es la manera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el reino siguiente? Dice, otro reino inferior al tuyo. Tenemos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cabeza de oro. ¿Cuál es el reino siguiente? Los medos y los persas. Bueno, eso lo saben ustedes porque ya pues, son adventistas de mucho tiempo, ¿no?
Pero Ajá. ni siquiera hay que ir a los libros para entenderlo, porque muchas personas, una persona que usted conoce, ¿cómo sabemos? Ni siquiera hay que ir a los libros. En Daniel 5, cuando ocurre la escritura en la pared, que dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, estaba diciendo que Los, el medos, siguiente reino que venía eran ¿quiénes? los medos que iban a ser entregados, iban a Los recibir. medos y los persas, exacto. Esto es interesante en la historia, no la voy a tratar, pero allí no sé si saben cómo cayó Babilonia. Babilonia era una ciudad inexpugnable. Las jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí? Búsquenlos allí. Los jardines colgantes eran de oro puro allí y tenían un templo a Marduk. El templo a Marduk era de oro, los utensilios eran de oro completamente. Imagínense la majestuosidad. Ahora, era inexpugnable, las murallas eran altísimas y eran bastante anchas. No se podía entrar. ¿Cómo hizo para entrar? ¿Cómo hicieron para entrar los medos y los persas? Por el río. Lo que hicieron fue la única, por medio del río, que dense cuenta que nada tiene, todos estos detalles que estoy diciendo siempre se van a repetir al final, ¿sí? Dice que había un río en medio de la ciudad. ¿Se acuerdan la mujer sentada sobre la bestia y sobre muchas aguas? Sí. Aquí está Babilonia también sentada sobre muchas aguas. No es casualidad. Y tampoco es casualidad que la manera en que cae Babilonia es que el río se seca. Van a encontrar en las plagas, Apocalipsis 16, van a encontrar que el río se seca. Sí, señora, adelante. También miramos de que comienza también con las aguas cuando el propósito de Nimrod era llegar hasta el cielo porque querían salir de otra, no querían estar en otra inundación, entonces querían llegar a lo más alto y él ser como lo alto. De ahí donde Babel comienza la historia con Babilonia, viene sus raíces de Babel. Sí. Y comienza con el agua también, entonces viene la corriente profética de esa manera. Sí, excelente. Entonces tenemos allí que las aguas, decía allí, también en Apocalipsis 16 dice que la última de las plagas, dice que se va a secar el río Éufrates, uno de los ríos que pasaba por medio de Babilonia. Eso quiere decir que las muchedumbres, que es lo que representan las aguas, van a quitarle su apoyo a Babilonia y por eso va a caer Babilonia. ¿Y por qué? ¿Por qué le van a quitar su apoyo? Porque hay un movimiento que está predicando acerca del mensaje de los 3 ángeles diciendo, salid de ella, pueblo mío. ¿Sí? Se secan las aguas después de eso y entonces cae Babilonia. Pero bueno, hablando allí de Babilonia, entonces el siguiente, en esa noche, año 331, cae Babilonia. ¿Sí? Estaba a cargo Belsasar, eso lo sabemos allí en el capítulo 5. Y en esa noche el rey Ciro, el rey persa, ¿cierto? Entra allí por la ciudad, hace un cauce y entra y entonces esa Babilonia que no podía caer, cayó. De hecho, se sabe que es el 12 de octubre, Día de la Raza, del año 539 antes de Cristo. Ahora, y luego dice un tercer reino de bronce. Tercer reino que vino, ¿cuál fue el tercer reino que vino después de Medo-Persia? Los griegos. Grecia. Griegos. Tampoco hay que adivinar. ¿Saben por qué? Daniel 8 me dice también, menciona a Grecia por nombre. ¿Sí? Sí. Entonces, de hecho, Daniel 11 también. No tenemos que adivinar. ¿Sí? Hasta ahí, el mismo libro de Daniel nos da los primeros 3 reinos. Identifica también el cuarto reino. Sabemos que después de historia. Exacto. Sabemos que en el cuarto reino, y porque lo hemos visto en el colegio, en la universidad allí, hemos visto que después de los griegos, ¿quiénes venían? Roma. Los romanos, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta entonces de la importancia del método histórico? Sí, es bastante importante porque la profecía no está en el pasado, no está en el futuro, sino se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Eso es lo que está pasando. Daniel 2:40, hablando del cuarto reino. Dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará. Él, dice refiriéndose a una persona. Así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Exacto, dice,
Bueno, aquí está hablando, de hecho, sí está hablando de Roma, ¿no? Está hablando, dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza, rompe, y todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo, ¿cierto? Entonces, las armas que Roma utilizaba, normalmente sus armaduras eran de hierro, se comenzó a utilizar el hierro, y Roma pisoteaba todo por donde pasaba, eran bastante sádicos. Pues basta ver lo que pasaba más adelante en el circo romano, ¿no? Eran bastante sádicos con lo que hacían, y las armas eran de hierro. El imperio que gobernaba cuando Jesús estuvo en la tierra, esa era Roma. Entonces tenemos la cabeza de oro, que es Babilonia, desde el año 605 al año 539, cuando cayó. Pecho y brazos de plata, del año 539 al año 331, cuando se levanta el famoso comandante o el famoso rey Alejandro Magno, ¿cierto? Después viene el vientre de bronce, desde el año 331 al 168, 168 cuando asciende Roma. Después tenemos las piernas de hierro, del 168 hasta el 476. Hasta ahí vamos. Ya vamos a ir más adelante. Ahora, Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, dense cuenta cómo dicen sus versiones de la Biblia. No, en parte de arcilla. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de arcilla. Bueno, ahí dice arcilla. ¿Quién tiene otra traducción para eso? Alfarero. Eso está más bonito. Es barro cocido de alfarero. No es arcilla. Está mal la persona que lo tradujo como arcilla. ¿Sí? Sí. Porque es barro cocido de alfarero. ¿Sí? Alfarero es la persona. El farero es la persona y el barro cocido es, digamos que tiene un hacedor. El elemento. El elemento. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Cuántos dedos tiene cada pie? Bueno, un pie normal, ¿no? Porque 5. 5 dedos tiene un pie normal, ¿cierto? Cada uno de los pies. ¿Y los dos pies? 10. 10. Tenemos 10. ¿Sí? Aquí normalmente hablamos digamos, la interpretación es allí, las 10 tribus, las famosas 10 tribus bárbaras, que en el año 476 se dividieron el reino. Del occidente llegaron las tribus bárbaras y se dividieron el reino de Roma, pero Roma todavía existía. Ahora, hay algo más importante incluso que las 10 tribus. ¿El hierro ya existía antes que se formaran los pies? ¿Sí? En las piernas, ¿cierto? El hierro en los pies viene después del hierro en las piernas. Entonces, Roma, que es el imperio, continúa en los pies. Eso quiere decir, comienza en las piernas y continúa en los pies. No sé si identifican, pero aquí Roma tiene 3 fases. ¿Los identificaron? ¿Cuáles son las fases de Roma? Roma imperial, Roma papal y Roma dividida y Roma papal. Eso, Roma imperial, o sea, el imperio, ¿se acuerdan? Solamente metal las piernas. Después, Roma dividida, allí, cuando se divide en 10. Y después, Roma mezclada con el barro cocido de alfarero. Interesante, como lo dijeron todos ustedes, Roma imperial, Roma dividida y Roma papal. Eso es lo que tenemos ahí. Pero la última, esta Roma última es distinta. ¿Qué se le añade al hierro? Barro. Barro. Es un tipo especial de barro, como ya lo leímos. ¿Sí? Porque dice así, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero. ¿Cierto? Y en parte de hierro. En Daniel 2 tenemos símbolos. Estamos hablando de símbolos cuando estamos hablando. ¿Tenemos símbolos? Sí. ¿Cierto? ¿El oro es un símbolo? Sí. La plata. También. El bronce. Bien. El hierro. Bien. La roca. También. La piedra. También. Entonces, ¿el barro debe ser un símbolo? Sí, mejor, es más importante. ¿Cierto? El barro debe simbolizar algo. ¿Qué significa el barro que se le añade al hierro? Tú. El hombre. ¿El hombre? ¿Será que es el hombre? ¿Quién da más, quién da menos? Yo. La iglesia, ¿no? La iglesia, dijo por allí Daniel. Jeremías 18 del 1 al 6. Jeremías ya dije que vivió poco antes de que Daniel y sus amigos fueran llevados a Babilonia, ¿cierto? Ya lo dije. Entonces, en ese orden de ideas, entendamos los versículos del 1 al 6 de Jeremías. Recordemos que estamos viendo qué es el barro.
¿Quién lo quiere leer? Del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa, ¿no?, del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos de alfarero, así sois vosotros en mis manos. Amén, casa de Israel. Bonito, ¿no? Entonces dice, primero, lo más importante allí, dice, levántate y vete a la casa ¿de quién? Del alfarero, ¿cierto? Y después dice, sí, descendí a la casa del alfarero, él estaba trabajando allí como en Ghost, la sombra del amor. Estaba trabajando allí, ¿cierto? Y mientras estaba trabajando, estaba formando la vasija. ¿Y la vasija de qué era? De barro. De barro. ¿Era barro cocido de alfarero? Sí, porque el alfarero estaba allí. Entonces, estaba trabajando allí en la vasija de barro que él hacía, pero la primera vez se echó a perder. Y volvió entonces e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces Jeremías escribió esto antes del cautiverio babilonio. 70 años de cautiverio, y ya vuelvo a repetirlo, no confundir con las 70 semanas. Él había profetizado 70 años de cautiverio porque Dios le dijo así. Jeremías vivió más o menos alrededor del año 621. Aunque para ese tiempo hubo una reforma, Josías era el rey que estaba por allí, para Israel ya era demasiado tarde, ya Dios había profetizado que iban a estar esclavos durante 70 años en Babilonia. Y Israel iba a ser, digamos que iba a ir al cautiverio de Babilonia definitivamente. Entonces, el quebrar de la vasija, ese quebrar de la vasija, representa el cautiverio en Babilonia. Y la recreación, o sea, volver a recrear la vasija, representa la restauración de Israel después del cautiverio. Eso es lo que representa, ¿sí? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Sí? Sí. No hay especulaciones porque el versículo 6 lo dice. Dice, ya ustedes lo leyeron, ¿no podré yo hacer con vosotros como el alfarero o casa de Israel? ¿Sí? O sea que ¿quién representaba la vasija y el barro cocido? Israel. Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, ¿el barro qué representa? Israel. Al pueblo de Dios. Y quiero decirles que representa al pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento, que era Israel, como en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana. El barro del alfarero es la iglesia o el pueblo de Dios. Pero ustedes me dicen, bueno, vamos a ir a más versículos. Génesis 2.7. Normalmente se utiliza Génesis 2.7 para hablar del estado de los muertos. Otra de las verdades importantes para nosotros. Pero ¿qué dice Génesis 2.7? Hablando allí en torno al mensaje que estamos diciendo. Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí está toda la verdad que uno necesita saber acerca de la muerte, ¿sí? Porque la muerte es el proceso inverso a la vida, ¿sí? Por eso dice, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el polvo vuelve a la tierra. Entonces muere la persona. Pero bueno, hoy no estamos hablando de la muerte. Ahora, dice, entonces Dios formó, ¿qué aspecto del hombre está hecho de polvo? Lo material, lo físico. Su físico, su parte física, ¿cierto? Dios crea al hombre, pero el cuerpo, ¿cómo estaba cuando Dios lo crea? Inerte. Inerte, estaba sin vida. Por eso dice, ¿qué tuvo que hacer Dios para que viviera? Infundir aliento. Sopló en su nariz aliento de vida. No sé si saben que la palabra para aliento de vida es la misma palabra que se utiliza para Espíritu Santo. Bueno, no todo completo. Espíritu es Ruach, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza. Espíritu Santo es Ruach HaKodesh. O sea, que aquí la palabra que se está utilizando para aliento de vida es Ruach. Es decir, nosotros podemos ir a la vida porque gracias a Dios, que es la fuente eléctrica, ojo que no lo confundamos como ayer dijimos, ¿cierto? Simplemente es una metáfora. Dios, que es la fuente eléctrica, es el dador de la vida. Gracias a Él es que podemos vivir, ¿sí? Ese soplo que dio, entonces hizo que el cuerpo, de repente, una todos los órganos y entonces comience a ¿cómo? A funcionar. ¿Por qué funciona?
Porque tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Amén. Ahora, eso es físicamente. ¿Sí? El hombre formado del polvo, pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden hacer un castillo de arena solamente de polvo? No. No, No. ¿Qué pasa si ustedes hacen un castillo de arena con polvo? no amarra. No se No, puede. no pasa nada, no se puede ni siquiera comenzar, ¿sí? Eso quiere decir que el polvo debe estar mojado o debe ser ¿qué? Barro de alfarero. Barro de alfarero, porque él es el hacedor, él es el alfarero, debe ser barro. ¿Qué es el barro? La unión del agua con el polvo. Ese es el barro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Será que yo también estoy inventando? No. Isaías 64:8. De eso y a ti. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Así que polvo es igual a ¿qué? A barro. Aquí hablando en este sentido. El cuerpo está formado entonces ¿con qué? Con barro. ¿Recuerdan algo interesante? ¿Recuerdan a Jesús cuando sanó a un ciego? No sé si recuerdan cuando sanó a un ciego. ¿Qué hizo Jesús? Barro y escupió. Escupió en la tierra. Escupió allí en la tierra, hizo eso y se lo puso en los ojos. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Barro. Le recreó los ojos. Eso fue lo que hizo Jesús. Volvió. Solamente alguien que es Dios y que es el creador puede volver a recrear. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Sí? De hecho, el Salmo 51, ¿recuerdan el Salmo 51 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí? La palabra para crea es bara. Y esta palabra solamente se utiliza para Dios. Es decir, no se utiliza en la Biblia para una persona, solo para Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede crear, es decir, hacer algo de la nada, ¿es quién? Dios. Eso quiere decir que Dios es el único que puede cambiar mi vida. Por eso puede crear en mí un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de mí. Eso es esperanza, ¿no? Eso quiere decir que a pesar de nuestros pecados, tenemos esperanza. Y la esperanza es que Dios puede volver a recrear. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Así como el ciego, permitir a través de la fe que Él lo haga. Ahora, el cuerpo, como dice aquí, dice, ahora pues tú eres nuestro Padre y nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Pero entonces el cuerpo para vivir necesita el Espíritu Santo, ahí lo está diciendo claramente. Ahora, eso es físicamente. ¿Iba a decir algo, Miguel? Sí, perdón. Tranquilo. Es un paréntesis que según lo que está, el yo, el mío, desaparece. Porque no es nada, yo no tengo nada, yo no soy dueño de nada, yo no creo nada, yo no hago nada. Yo utilizo lo que Él nos regala para hacer las cosas, pero que yo diga, esta es mi casa, esa palabra mí en propiedad sobre la casa, es lo que el enemigo quiere que nosotros creemos y nos lo mete en nuestra mente para que quitemos a Dios de nuestro lado, porque la casa no es mía, porque si comienzo a desbaratar cada uno de los elementos todos son del Señor. Sí, de hecho, o no sabes que sois templo del Espíritu Santo en relación a este mismo tema, ¿no? Sois templo del Espíritu Santo, no sois de vosotros mismos. ¿Sí? Eso es bastante interesante, qué buen apunte, muchas gracias. Espiritualmente ahora, hablemos espiritualmente, ya hablamos físicamente, eso es lo que pasa físicamente. Espiritualmente, ¿Dios tiene un cuerpo? No. ¿Cuál es el cuerpo? No hablando, perdón, no hablando de Dios. Hablando de si Dios tiene un cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo espiritual? La iglesia. La iglesia. La iglesia. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Vosotros sois templo. No. ¿Por eso no es? Colosenses 1:18. Perdón, ¿qué dijo? Colosenses. Sí, señor. No lo estoy buscando. ¿Alguien me encontró que lo quiera leer? 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todo los que se levantan, sobre todo lo que se levanta de los muertos,
Así que Él es el primero en todo. Interesante. ¿Y Él es la cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y el cuerpo es la qué? La iglesia. Iglesia. O sea, ni siquiera tengo que decir nada para ir a otro versículo. Está diciendo claramente que Cristo es la cabeza del cuerpo, y esto lo respaldan muchos textos más, ¿no? Pero es la cabeza del cuerpo y su cuerpo es la Iglesia. iglesia. Ojo que no estamos hablando que Dios tiene un cuerpo, digamos, su cuerpo es otra cosa. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo es su iglesia. ¿Qué necesita la iglesia para que todos sus miembros puedan funcionar? Cabeza. La cabeza. La cabeza, pero ¿qué más? Basado en lo que dijimos cuando una persona venía a la vida. El El soplo de vida. soplo de vida. El aliento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que la iglesia funcione, se necesita el Espíritu Santo, el aliento de vida. Hechos 2, del versículo 2 al 4, dice que el Espíritu Santo entró al cuerpo de la iglesia, dense cuenta. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y ahora sí comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Fueron llenos entonces del Espíritu Santo. ¿Comenzaron entonces en ese momento los miembros a cumplir su función? Sí. 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 Recuerden, acababa de ser rechazado el pueblo judío como su iglesia, como su pueblo. Ahora entonces nace un nuevo pueblo, la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana también es su cuerpo, está diciendo allí, y su cuerpo tuvo que ser dado el Espíritu Santo. Pablo lo dice en 1 Corintios 12, del 12 al 13. Todos los miembros del cuerpo funcionan en perfecta armonía uno con el otro. Miren cómo dice. Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia entonces se compone de barro de alfarero, así como el cuerpo de Adán. En el Pentecostés lo que se le dio fue el aliento, y todos comenzaron a cumplir su función. Entonces, el barro de alfarero representa La iglesia. La iglesia. un texto más. Ezequiel 37 del 10 al 11. ¿Recuerdan esa profecía del valle de los huesos secos? Uy, sí. Todos los miembros del cuerpo, de repente, cuando esos huesos están secos y está allí todo seco, todos los miembros del cuerpo se unen y luego entra en ellos el Espíritu Santo, ¿cierto? Los huesos secos representan otra vez el cautiverio de Babilonia, y la recreación del cuerpo representa el retorno de Israel a su tierra después del cautiverio. Ahora sí, versículos 10 y 11. Del 37. Sí, señor. Profeticé como me habían mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. ¿Qué quiere decir Daniel 2 cuando dice que los pies en parte son entonces de barro y en parte de hierro? Se une la iglesia con la parte política, con Roma. Excelente. Hay una unión entre el poder civil y el poder religioso. Es lo que está pasando allí. Los metales, recuerden siempre metales de arriba hacia abajo, son el poder civil. Pero tenemos el barro cocido de alfarero, que es la iglesia. Ahora, una iglesia puede tener el Espíritu Santo o no tenerla. Eso es interesante. Ahora, ¿el hierro es bueno solo? Sí, el hierro es bueno solo. ¿Sirve? Es decir, ¿ustedes van a hacer algo con hierro y el hierro es bueno solo? Sí, claro. Sí, como figura, sí. ¿El barro de alfarero es bueno solo? Sí. Ahora, ¿dónde está el problema? En la unión Cuando de se los unen. dos. Al mezclarlos. En la El problema es cuando... Ajá, sí. Sí, en la mezcla.
El problema es cuando la iglesia y el poder civil se unen. Sí, Se sí. debilita la iglesia y se debilita el Estado. O alguien ha pensado de repente que cuando va a hacer algo de hierro, le mete barro. Pues no, eso no va a poder pasar. Estaremos haciendo un puente y de repente entonces hacemos la mitad de hierro y la mitad de barro. No, pues eso se va a caer, ¿no? Se va ¿Cierto? a caer el barro como el puente como el de la 11. Se cae completamente. Entonces, el Los barro, puentes, bueno, los puentes del ejército. Se cae. eso, así lo hicieron, seguramente. Por eso se cayó. Mire, aquí hay al mezclarlos hay problema. El problema es cuando la iglesia entonces y el poder civil se unen. Se debilitan los dos. Se debilita la iglesia y se debilita el Estado. Ahora, lo que está diciendo la profecía es que en esta etapa, recuerden en qué etapa de Roma estamos. Ya Roma sola, ya se dividió y ahora estamos en los pies, que es la última parte, Roma papal. Eso quiere decir, la profecía me está diciendo que la última etapa, Roma papal, iba a haber una unión de iglesia y el poder civil. Interesante. Una nueva Roma. Otro ejemplo, Apocalipsis 17. ¿De qué nos habla Apocalipsis 17 en pocas palabras? De la condenación de la gran ramera. Eso, de una ramera. La ramera, ya dijimos hace un rato que está sentada sobre muchas muchedumbres, lenguas, naciones y pueblos. ¿Qué representa en las profecías una mujer? Iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Si una mujer es pura, ¿qué representa? Una iglesia pura. Iglesia La verdadera. iglesia pura. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Una iglesia pura como la de Apocalipsis 12. Ustedes leen Apocalipsis 12 y esa es la iglesia pura. Ajá. Pero cuando una mujer es ramera, ¿qué representa? No. La iglesia que no sigue la ley. Una iglesia que se ha prostituido, básicamente. ¿Cómo se prostituyó? Ahora, ¿cómo se prostituyó? Cambiando la ley. Con otras doctrinas. Porque se unió con otras Se denominaciones. introdujeron doctrinas. Me gusta más lo de lo que dice, se unió con alguien más, pero les hago la pregunta para comprender mejor. ¿Quién debe ser el rico esposo de la iglesia? Jesús. Cristo. Jesús. Señor Jesús. ¿Qué sucede cuando la iglesia se une con los poderes civiles en vez de reunirse con Cristo? Hace prostitución. Pues ahí es donde. Ahí es donde se No, llama intereses de por prostituta. medio. ¿Sí? Claro, porque otros seres, su esposo, ¿no? Ahora, aquí en Apocalipsis 17 ya no se habla de unir el barro con el hierro, sino que ahora la ramera está unida con los poderes de la tierra. O sea, lo mismo que representa la unión del barro y el hierro es unirse la ramera con los poderes de la tierra. Bien. Dice el versículo 1, voy a leerlo yo rápidamente para finalizar más rápido. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la iglesia apóstata, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo se convirtió en ramera? Y ya dijimos, la iglesia debe estar sola casada con Cristo, no metida en política ni nada de esas cosas, lo dijimos desde el principio. Estamos para predicar el evangelio, no para hacer proselitismo, ¿no? Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes. ¿Sí se da cuenta? ¿Con quién fornicó? Con los reyes. La unión con los poderes civiles de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Tuvo relaciones con los poderes civiles de la tierra. En el 7, cuando lo veamos, vamos a ampliar mucho más. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista, el tomo 7a, la página 178. Dice, hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen. Ya está diciendo. En los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma que es leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día sábado. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, aportándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. La mezcla de los asuntos de la iglesia, dice allí, el barro
con las del Estado, el hierro, se representa con hierro y barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. ¿Cuál unión? Esa unión. Hoy vemos muchos cristianos tratando de apoyar los asuntos políticos. Nunca lo podemos hacer. Que el homosexualismo, podemos hablar desde los púlpitos, pero no podemos ir a poner algunas leyes. Adelante, Miguel. Aquí se vio hace un momento, unos meses atrás, que el Congreso de este país estaba, era la mayoría de ellos eran protestantes. Y ahora solamente queda un protestante, es un viejito, y ya ahorita en esta nueva lo van a sacar, y quedan solamente su parte católica y por ahí 2 o 3 que son de bautistas. Entonces, ¿estamos hablando del Congreso o de la Corte Suprema? De la Corte. La Corte Suprema que recientemente murió Sí. por cáncer. La Corte Suprema tiene 9, el 60%, 5 personas de la Corte Suprema son católicas, Sí, sí. 3 son protestantes, ¿sí? Sí. Entonces sí, el problema está ahí, es decir, ahí es por donde seguramente se va a venir, pero eso, bueno, es tema de otro, pero interesante, eso está interesante. Dice, esa unión entre el barro y el hierro está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Así, tenemos entonces cabeza de oro, Babilonia, pecho y brazos de plata, Medo-Persia, vientre de bronce, Grecia, piernas de hierro, el Imperio Romano dividido con los 10 dedos, y se añade el barro al hierro, Roma papal desde el año 538 hasta 1798. Ahora, gracias a Dios, el sueño no termina ahí. Gracias a Dios, ¿cierto? Daniel 2, versículo 34 dice, estabas mirando hasta que, ¿qué? Vieron tronos. Hasta que una piedra fue cortada. Dense cuenta aquí la sucesión de cosas que pasan. Estabas mirando a esos reinos que habían pasado hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Cortada con qué? No con mano de hombre. No con mano. ¿Y de dónde fue cortada la piedra? De una montaña. De una montaña, muy bien. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué representa? Varias cosas vamos a hablar aquí. La piedra, primero que todo. Pero antes de hablar de la piedra, muy bien, es Jesús allí, pero la expresión no con mano, ¿qué representa? Miren, debo decirles lo siguiente. ¿Qué? ¿Perdón? Dios Padre. Vamos a ver qué representa. Los problemas de este mundo, quiero decirles, no los arregla nadie, ¿sí? La historia se ha degenerado completamente y el mundo se está desmenuzando de a poquitos, ¿sí? Nadie tiene solución para estos problemas. Todos buscan una solución, pero es muy difícil. ¿Serán los seres humanos los que van a traer un reino de paz y de amor? No. No, ¿cierto que no? Pero eso es lo que enseña, ustedes pueden oír hoy a Francisco I, el Papa Francisco allí, ¿cierto? Y es lo que enseña. Dice que el genio humano va a poder restaurar todos los problemas, por ejemplo, del cambio climático, la pobreza, los problemas económicos, los tratados internacionales podrán ser resueltos solamente cuando él pueda establecer un reino aquí. Por eso su plan, ¿sí? El plan es establecer solamente un reino para decir, este reino sí se puede corregir y ayudar. Por eso muchos se le unen diciendo, es una bonita causa, ¿sí? Pero no es bonita la causa básicamente porque nadie puede solucionar los problemas, nadie puede establecer un reino. La Biblia no enseña tal cosa, ¿sí? Recuerden lo que hablamos de Nimrod y Satanás más que todo. Tú que decías en tu corazón, pondré allí en lo alto mi trono. Eso decía Satanás. Pero él trataba de establecer un reino propio. Nunca vamos a solucionar los problemas de manera propia, ¿sí?
Y es lo que busca. Ahora entendemos un poco más el problema del papado y lo que llaman el nuevo orden mundial, ¿no? El problema básicamente es tratar de establecer un reino aquí. Y también las religiones cristianas. Ustedes hablan con un cristiano, un evangélico, tal vez allí de los carismáticos, y todos les dicen que el problema se va a solucionar aquí, estando en la tierra. Pero eso no va a ser de tal manera, ¿sí? Eso no va a ser así. Por eso es tan importante la profecía. La Biblia enseña que el mundo va a ser restaurado, no desde adentro del mundo, sino a través de una intervención desde afuera. ¿Sí? Solamente. Ahora, ¿qué significa la expresión que dijimos? No con mano. Hebreos 9:11 está hablando del santuario. ¿Qué dice? Les hago una pregunta antes de que lo lean. ¿Quién construyó el santuario en el desierto? Moisés. Un hombre. Moisés. ¿Quién construyó el santuario celestial? Dios. Muy bien, ahora sí, leamos versículo 11 de Hebreos. Pero Nueve. estando yo presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí me está explicando lo que significa, ¿sí se dieron cuenta? No hecho de manos, es decir, que no es de esta creación, ¿cierto? Una piedra fue cortada no con mano, quiere decir que es una piedra no de esta creación. ¿Quién le dio el cuerpo glorificado a Jesús cuando resucitó de los muertos? Dios. Su Padre, exacto. Su Padre. Marcos 14:58 dice, los enemigos de Jesús lo estaban acusando y miren lo que dice. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, ¿sí? ¿Por qué era hecho a mano? Porque él fue procreado en el vientre de María, ¿sí? Hecho a mano. Pero dice, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O sea que lo que estaba diciendo es, ¿con qué cuerpo resucitó Jesús? Con un cuerpo glorificado, muy bien. Por un milagro de Dios y resucitó con un cuerpo incorruptible e inmortal. Murió, vino a esta tierra con un cuerpo humano y resucitó con un cuerpo ya glorificado. Eso fue lo que pasó. Lo que estaba diciendo entonces es, ¿qué significa entonces una piedra cortada no con mano? Es decir, no por intervención humana, sino por intervención divina. Los seres humanos, no los reinos, para establecer, o lo que quiere hacer Dios es establecer su reino. Ahora sí, ¿qué representa el monte? La Nueva Jerusalén, el reino de Dios. El reino, exacto, muy bien. El reino de Cristo, dice allí, incluso Daniel 34 y 35, después de que la imagen, la piedra golpea la imagen, la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Dice, versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano y dio la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el versículo 44 da la explicación. La montaña representa el reino de Cristo que cubre toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, allí, ese monte, ¿cierto? Representa el reino de Dios. Cristo, que viene no con mano humana, ¿cierto? Sino con el poder de Dios. Ustedes ya lo dijeron. ¿Quién representa la piedra? Cristo Jesús. La Nueva Jerusalén. Cristo de Jesús. ¿De qué monte es cortada la piedra? Dice allí, Primera de Pedro 2:6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí que pongo en Sión, el monte de Sión, la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sión es el monte. Si se dan cuenta, entonces tenemos la piedra que representa ¿a quién? A Jesús. A Jesús. No, después hablamos del monte que representa ¿a quién? No Jerusalén. El poder de Dios. El de Cristo. Entonces tenemos un monte del cual es cortada una piedra, más bien una piedra que es cortada no con mano,
se convierte después en un monte. Entonces, ¿quién es la piedra? Jesús. Jesús. Entonces, es la venida de Jesús y después Jesús establece su reino, que es el monte. ¿Cómo Amén. termina la historia? De una manera milagrosa, con la intervención de Jesús en este mundo para establecer su reino eterno. Aquí está entonces el modo historicista, lo hemos visto hoy. Cumplido todo al pie de la letra, ¿cierto? Aquí puse una cosa, cumplió de manera ininterrumpida desde el año 605. Solo Dios pudo haber revelado esto, solo Dios conoce el futuro. Ahora, hablemos de la aplicación personal para finalizar. La piedra para aplicarla de manera personal. Leamos Mateo 21:44. Jesús hizo una aplicación personal de esta roca y yo quiero que también la tengamos nosotros en nuestra vida. Amén. 21:44 dice. 44. 44, ¿no? Sí, 44, sí, señor. Que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Ahora, podemos caer ahora sobre la roca que romperá nuestro corazón egoísta si caemos nosotros sobre la roca. Ahora, pero si nosotros no caemos sobre la roca, si no nos rendimos a la roca, ella va a caer sobre nosotros y nos desmenuzará. ¿Sí se dan cuenta? Lo que está diciendo Jesús es, si yo caigo sobre la roca, ¿qué va a pasar? Mi corazón será transformado. ¿Sí? Pero si la roca cae sobre mí, ¿qué va a pasar? Seré destruido. Despedazado. Entonces, ¿necesitamos caer sobre la roca hoy o no? Amén. Sí, amén. Sí. Pero si no va a ser así, los impíos dirán, recuerden que dirán a los montes, caed sobre nosotros, a las montañas, a las peñas, a las rocas, básicamente, que caigan sobre nosotros, seremos destruidos. Mira, otra aplicación, Mateo 13, 11 al 12, hablando del fuego del Espíritu Santo. ¿Podemos permitir que el fuego del Espíritu Santo consuma el pecado de nuestras vidas o el fuego nos va a consumir a nosotros? Es la misma aplicación. Mateo 3, 11 y 12. ¿El 13? 3, perdón. 3. 3, 11 y 12. 3, 11 y 12 dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ok, si ven, hay dos aplicaciones. O dejo que el fuego del Espíritu entre en mi vida para que me transforme, o si no el fuego me va a quemar, Consumir. a destruir finalmente. Así que el mundo está en proceso de desintegración. La buena noticia es que Cristo viene pronto, que es la roca a establecer su reino. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente rendirnos a la roca, no más. Eso es, Dios tiene el control, ya estamos en el equipo ganador. No necesitamos hacer nada más. Daniel 2 es una esperanza para nosotros. No sé cuántos lo hemos visto alguna vez la profecía como si fuera algo complicado y algo como catastrófico. Sí, sin esperanza, ¿cierto? Pero completamente la esperanza la tenemos aquí, ¿sí? La esperanza es que Él va a construir un nuevo reino, que no hay ningún arreglo para esta sociedad, pero no quiere decir que con eso no procuremos que nuestras familias, nuestros hogares sean un pequeño cielo aquí en esta tierra. Amén. Amén. Pero solamente a través de la manifestación de Jesús en nuestras vidas. Pero sí, va a venir pronto, así lo dice el método historicista. Entonces, quiere que nosotros seamos parte de su reino, Jesús. Eso es lo que quiere, ¿sí? Que seamos, Él está conformando en este momento en el lugar santísimo su reino. Que Dios nos bendiga esta noche, que nos ayude a pensar en esto, a ver si podemos caer realmente sobre la roca. A veces es tan complicado caer sobre la roca. Nuestro hombre antiguo todavía nos hace pensar que no necesitamos de nada ni de nadie. Amén. ¿Sí? Pero necesitamos completamente del Señor para que Él nos transforme. Nuestra siguiente sesión estará conformada por Daniel 7. No vamos a detallarlo de esta manera, pero nos vamos a basar en el juicio. ¿Sí? Vamos a hablar del juicio que inyecta Daniel 7. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta noche y que nos ayude a comprender esto. Es bastante importante para nuestra salvación. Amén. Amén. Sí, señor.
yo tengo una duda yo. ¿Qué papel va a desempeñar la comunidad de los mormones en esta trilogía cristiana, Roma? ¿Qué papel van a jugar los mormones? Los mormones como solos, ninguno. Pero las diferentes iglesias, como el protestantismo apóstata, sí. Entonces, la unión de los mormones. Ahora, ojo con esto que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que esas iglesias se vayan a perder. Más bien, las personas de las iglesias todas no se van a perder, ¿no? Pero estoy diciendo que se va a unir el mundo cristiano, los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas, los católicos sobre todo, se van a unir, ¿cierto? Y esto se le llama el protestantismo apóstata, ¿sí? Unido con el poder civil de los Estados Unidos y Roma, cuando esos tres poderes conformarán la imagen de la bestia para que sea levantado, para que todos piensen de una manera y sea levantado el domingo, como ese día que deben guardar todos. Pero ojo, la gran mayoría, dice Elena de White, y esto es bastante importante, la gran mayoría de salvos se encuentran en esas iglesias. Y quiero decirles una noticia triste. La gran mayoría de los que se va a perder están hoy dentro de la iglesia adventista. Sí, señor. Esas. No porque la iglesia adventista es el pueblo de Dios, Amén. pero la iglesia militante no es la misma triunfante. Sí. Entonces, necesitamos entrar en esa también que es triunfante. No nos confiemos porque somos adventistas, porque estamos sentados allí. No. Y no despreciemos al otro porque de repente está afuera, tal vez en otra religión. Entonces nosotros a veces decimos, uy, es que tenemos la verdad. Si tenemos la verdad, enseñémosela para que entre a nuestra iglesia, para que entre a esta doctrina, más que a la iglesia, más que al sistema, a la doctrina. Por eso el Señor dice que tiene ovejas en otro redil. Tiene ovejas en otro redil, es lo que dice, ¿sí? Por eso dice también que nosotros somos la iglesia de la Odisea, y dice, estoy a la puerta y llamo, él está afuera, dice. Necesitamos abrirle la puerta para que él pueda entrar a nuestro corazón. En la iglesia suya y está afuera. Qué triste, ¿no? A los laodicenses se lo dice. Entonces sí, el papel que van a desempeñar las diferentes religiones se llama el protestantismo apóstata. Esa es la trilogía de la que habla Apocalipsis 16. No sé si lo han escuchado. Los tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sí? Que tenemos tres. ¿Cuáles son los tres? Entonces tenemos la bestia, el papado, Roma. Tenemos el dragón, el espiritualismo o el poder allí civil, ¿cierto? Y tenemos Estados Unidos. el falso profeta que es Estados Unidos a través del protestantismo apóstata. ¿Se dan cuenta? Y así se formará la imagen. Entonces sí, tiene mucho que ver. Bueno, Muy amable. muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cuántos están agradecidos con Camilo por Gracias, esa explicación? Camilo. Muchas gracias. ¿Dónde están? Camilo, gracias. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias a ustedes, muchas gracias por darme. Listo. Camilo, ¿nos cierras con una oración, por favor? Claro que sí. Señor, qué bonito es cuando nosotros vamos a tu palabra y te encontramos en ella. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros te ha encontrado, Señor, en esta noche. Desde hace rato también lo hemos hecho, Señor, pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja acercarnos completamente. Permite que venzamos el yo, porque el yo es el que ha hecho el egoísmo, el yo, el orgullo, es el que ha hecho, Señor, que nos alejemos de ti. Es el que ha permitido que los grandes poderes de esta tierra piensen que pueden solucionar todo solos. Y nosotros a veces somos engañados por esto. Pero gracias a Dios que tú pusiste allí en tu palabra la profecía. Y la profecía nos indica que tú tienes el control de la historia, Señor. Tienes el control también de nuestras vidas, así como lo has hecho siempre. Señor, sigue actuando en ellas porque a veces desfallecemos. Miramos las cosas a nuestro alrededor y no son fáciles. Tal vez las circunstancias por las que vivimos, la enfermedad, el dolor, todo lo que experimentamos es complicado. Pero solamente cayendo sobre la roca, Señor, vamos a ser instruidos para vida eterna. Amén. Permite que caigamos sobre esa roca, que la espada también del Espíritu pueda entrar en nuestros corazones y a través de tu palabra, que penetre hasta adentro, Señor, y haga la operación completa.
que renueve este corazón, que lo saque, pero solamente a través de tu fuerza, Señor, que es, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. Esta parte de nuestro lado, Señor, y te pido una bendición especial para los que en esta noche se han conectado, Señor, porque han escogido la mejor parte. Como lo decías tú allí a María y a Marta, le dijiste a María, tú has escogido la mejor parte y nosotros lo hemos hecho, Señor. Sí. Permite que esta verdad transforme vidas y deje de ser conocimiento simplemente vano. Transforma vidas, Señor, porque eso es lo que tú haces. Gracias por todo lo que nos das y por tus bendiciones. En esta noche te pedimos que nos lleves tranquilos a descansar y que, si es tu voluntad, podamos levantarnos mañana para un nuevo día. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Muchísimas gracias a Camilo, que ha sido de mucha bendición para nosotros, nos ha llevado por toda esta etapa de Daniel y hemos aprendido muchísimas cosas esta noche. Muchas gracias. Ya saben que nos vemos mañana, pero también el martes otra vez con Camilo seguiremos con Daniel 7. Vamos a cerrar con un himno y ya despediremos la sesión.